qué cifra asciende hoy la deuda externa de Argentina? Según el Ministerio de Economía, a 482.000 millones de dólares. Casi un PBI, ¿no? El PBI argentino debe estar en 500 y pico, quizás 600 a lo sumo hoy. Ojo, Sí. sin contar los intereses de vengado, los intereses que se están generando. O sea, los intereses que se están generando en este momento no están incluidos No están en esa incluidos. cuenta. Inclusive el Fondo Monetario Internacional, el Staff Report de hace un mes y pico, no lo pone en el texto, pero una llamada al pie de página, no sé si en la 7 o la 9, habla de que si se contabilizaran los intereses de vengados no habría superávit sino déficit. Bien. O sea, le reconoce que no estaría funcionando. Exactamente. Bien. Estamos con Alejandro Olmos Gaona, historiador y el tipo que más sabe de la historia y del presente, puedo decir yo, de la deuda externa en la Argentina. Un problema no menor, porque en definitiva estamos hablando de, digamos, es el núcleo del gran problema de la economía argentina que nadie quiere ver. Bien, hoy incluso, hoy, no histórico. Hoy. ¿Por qué? Mira, hay dos cosas. Una de ellas, que yo debo ser el único loco que la menciona, es que no es que hay dos deudas. Una deuda de la dictadura y otra deuda después. No. Toda la deuda que tenemos hoy es la deuda que ha sido reciclada y reestructurada permanentemente desde que subió el primer gobierno de la democracia. Y esa deuda que dejó la dictadura militar, que era alrededor de 45.000 millones de dólares, tenía un componente que era la deuda de empresas privadas, nacionales y extranjeras, que crearon deudas ficticias para beneficiarse. Y cuando digo deudas ficticias, no es una ocurrencia mía. Cuando asume Alfonsín, su primer ministro de Economía, Bernardo Grinspoon, ordena una investigación en el Banco Central de la deuda privada. A pesar de la enorme cantidad de dificultades que tuvieron, empezaron a encontrarse cosas sólidas. Deudas que no correspondían, reconocidas. Y bueno, fue un largo proceso. Y claro, en el 85, Grinspoon se tuvo que ir. Esa auditoría la tiraron, va a saber dónde, y desapareció. Y Zurruil, un hombre por supuesto, cuando sube más amigo, ¿no?, de los mercados. Claro, cuando sube Zurruil y cuando José Luis Machinea, que había sido gerente de finanzas públicas de la dictadura militar, en el Banco Central, asume el Banco Central, durante la gestión de Alfonsín, todo eso se acaba. ¿Yo cómo pude reconstruirla en parte? Porque una charla una vez conocí a un auditor, ese me presentó a otro, y entonces les dije, ¿ustedes irían a tribunales a testimoniar? Y fueron, llevaron duplicados oficiales de las pericias. Y claro, ahí vos te encontrás con un fraude descomunal, que en 1984 el Banco Central le informó al Juzgado Federal número 2 que esa deuda eran 23.000 millones de dólares. Hoy esa cifra son 160.000 millones de dólares. O sea, un tercio del total de lo que debemos hoy. Claro, pero te voy a agregar algo. Y faltaba, ¿no? Porque me está diciendo 22.000, pero en realidad ascendía a 45. Claro, era casi la mitad, la deuda privada. Y cuando Roque Fernández iba a asumir como presidente del Banco Central, en una reunión de la Asociación de Bancos, declaró que el Banco Central había perdido entre el 80 y el 90 alrededor de 64 o 65.000 millones de dólares. Menem emitió un decreto, el 1109 creo, creando una comisión investigadora. Investigaron, hubo 3 ciudadanos, 3 funcionarios probos que investigaron, también con muchas dificultades, y entregaron la investigación diciendo que no, que era un error. No se habían perdido 64, 65, sino 104.000 millones, de los cuales 70.000 habían beneficiado al sector privado. Los mismos de siempre. ¿Se perdieron? ¿Qué significa que se perdieron? No, que se los llevaron ellos. Que se los llevaron ellos. Esos 70.000 millones hoy son más de 250.000. Suma 250 y 160 y va a tener una cifra que es casi la deuda que tenemos hoy. O sea que, perdón, si no hice mal las cuentas, podríamos decir que la mitad de la deuda externa que tenemos hoy en la Argentina... La deuda pública. Porque hay... La deuda pública, tenés razón. O sea, el número que dijiste vos, que era 460.000 millones de dólares, si no me equivoco. 482.000. Casi la mitad, más o menos, es deuda privada actualizada hoy, ¿no? Porque obviamente esos números hoy son estos que vos estás traduciendo. Tremendo. Ahora, ¿qué pasó con esa investigación de Menem? ¿Qué pasó? Desapareció.
Y el fiscal Delgado, a través de sus búsquedas, las investigaciones que hizo, libró oficio a los ministerios, ¿sabes dónde estaba esa investigación? Claro. Y finalmente un funcionario de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas dijo, acá tenemos un duplicado. Yo tengo copia de eso. Cuando vos empezás a leer eso te das cuenta lo que han hecho los privados con la Argentina, a pesar de que siempre viven llorando. Claro. Alejandro, pará, porque vos dijiste la dictadura, yo tengo entendido que la dictadura arrancó con una deuda de 8.000. Muy bajita, Sí, sí. Digamos, incluso en relación al PBI, y se va con 45.000. Altísimo el salto. E incluso dejando empresas como YPF, empresas públicas, con deudas y con déficit astronómicos, que Claro. probablemente tenía que ver con estos negocios, ¿no? Cuando vino la dictadura, la deuda de YPF creo que era alrededor de 600 millones de dólares. Cuando se fueron, era 6.100 millones. Claro, tremendo. De una empresa que siempre había dado superávit. Exacto. Y que funcionaba. Ahora, pienso en el plan económico de la dictadura, ¿no? Dólar barato, bicicleta financiera, destrucción del tramado productivo. Me suena. Sí, Me suena. Me suena familiar. Exacto. ¿No? Y, claro, no pudieron vender determinadas empresas porque, es decir, tocar determinadas empresas todavía en ese momento era una especie de tabú, ¿no? Las privatizaciones. Pero bueno. El menemismo hizo lo que la dictadura no había podido lograr hacer. Lo que pasa es que generaron todo un endeudamiento para que después viniera Menem y se acabara todo. ¿Por qué es eso la deuda, no? La deuda, en definitiva, lo que hace es condicionarte como país, como persona, a la gente, para que vos después no puedas salir de ser un esclavo de tus acreedores. Claro, porque... Y que después te puedan sacar un poquito más, siempre un poco más, ¿no? Juegan con el riesgo país, lo aumentan de acuerdo a las necesidades de ellos. Además de eso, si vos tenés una deuda monstruosa como la que tenemos, cualquier negociación que quieras hacer está condicionada a eso. Además ahora ya prácticamente nos hemos liberado del Club de París, pero en ese momento teníamos al Club de París, que es un conjunto informal de países que te están apretando para que les pagues, porque son deudas de Estado con Estado. Y a esto se suma esa maravillosa institución que es el Fondo Monetario Internacional, que te presta a una tasa de interés bajo, pero te dice qué tenés que hacer con la economía, cuánto tenés que ajustar, cuánto tenés que tener determinado nivel de empleo, cuánto tenés que tener de gasto público. Y vos sabés que en la mayor reestructuración de deuda que se hizo en el 92, durante la gestión de Menem, yo encontré en el Ministerio de Economía 3 cartas confidenciales enviadas a la comunidad financiera por el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, donde le decían que había que apoyar todo ese plan financiero, que no lo hizo Cavallo, sino el JP Morgan y el Citibank. Ellos lo diseñaron íntegro, no solo para Argentina, Ecuador, Brasil, etcétera, sino que además decían que el gobierno se había comprometido a modificar la legislación laboral, privatizar el sistema jubilatorio, vender todas las empresas públicas y poner en la calle la cantidad de gente que fuera necesaria a los efectos de restringir el gasto público. Bueno, más o menos fue lo que hizo el gobierno de Menem. Lo que hizo exactamente. Bien. Ahora, Milei en este momento está siguiendo ciertas recetas del pasado, aunque él venía a innovar todo, y ahí se están viendo las consecuencias, ¿no? Pero las recomendaciones del FMI no deben ser muy distintas, ¿no? No, son iguales. Pero además, fíjate que hay un detalle... Una reforma previsional, le dicen. ¿Qué significa una reforma previsional? Levantar la de jubilatoria, achatar los saberes como están achatados hace rato. Ahora el Fondo Monetario le ha exigido reforma que ya se ha reformado la legislación laboral. Es decir, también ponen la lupa sobre las jubilaciones. Y lo que tiene el fondo de particularidad, que eso lo vio Grispu muy bien, pero claro, después le dijeron, no, mire, ministro, las cosas son de otra manera. Pues claro, cuando uno hace un acuerdo con el fondo, firma una carta de intención, un memorando de entendimiento técnico y uno de políticas económicas. Lo firma el presidente del Banco Central y el ministro de Economía. Pero ¿quién hace eso? El Fondo Monetario. Que lo escribe. Ellos lo escriben y hay técnicos que van de acá y bueno, tratan de compaginar algunas cosas, pero ellos son los que definen eso. Entonces, claro, ellos te dicen, tenés que hacer esto, ajustar de aquí, ajustar de allá, y después te empiezan a monitorear la economía. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Claro, y lo que pasó, no que está pasando lo que está pasando ahora, empezó a pasar en el 2018, claro, stand-by de Macri. Cuando volvimos al fondo. Ahí cada 48 y 24 horas había que informar de lo que se hacía. Está bien. Cuando Caputo 1, su primera versión... Firmó como presidente del Banco Central el stand-by, primero por 50.000 millones y después 7.000 millones más. Y se cayó después el acuerdo porque obviamente suelen terminar en fracaso esos acuerdos y esos planes, ¿no? Claro, a mí por eso no sé si te acordarás que Milei dijo que Caputo se había fumado
alrededor de 15.000 millones de dólares, que fue, digamos, los primeros reembolsos del fondo, ¿no? Para la fuga, ¿no? Para financiar la fuga, porque se le estaba cayendo el armadito financiero que había armado el macrismo. Ahora, este señor Caputo, que fue presidente del Banco Central y fue echado del Banco Central por presión del Fondo Monetario, porque no se lo bancaba a Caputo, que puede ser un broker muy avispado y nada más, pero ministro de Economía. Claro. Y precisamente Alejandro Werner, que fue director del hemisferio occidental del Fondo Monetario, en un libro que publicó, dice, cuando se enteró que le iban a nombrar a Caputo presidente del Banco Central, no podía creerlo, ¿no? Aquella vez. Aquella vez. Ahora, este señor Caputo que miente escandalosamente diciendo, nos estamos desendeudando. Y vos sabés que un día que lo escucho, digo, capaz que vi mal los números, porque lo dijo con tanta soberbia y seguridad. Pero claro, cuando voy al Ministerio de Economía, ahí están mes a mes cómo crece la deuda. Los datos oficiales. Lo que se paga. Entonces, claro, cuando empecé a ver, dije, pero qué caradurismo. En noviembre había 440.000 millones de dólares. ¿Noviembre del año pasado. Bien. 440.000 millones. Hoy hay 482.000. Cuando se fue Alberto Fernández, al fondo se le debía 40.000 millones. Hoy se le deben 58.060. Y es una deuda absolutamente imposible de pagar. No hay forma. En el staff report el Fondo Monetario dice que el año que viene tenemos obligaciones por 32.000 millones de dólares. 52 en moneda extranjera y 48 en moneda local. ¿Cómo vamos a pagar eso? Ajustando salud, educación, ciencia y tecnología, jubilaciones, pulverizando salarios. Lo que ya estamos viendo. Nada nuevo. Nada nuevo. Nada nuevo. Ni tampoco podría haber sido de otra manera, ¿no? Porque digamos, el FMI no es que viene con estas recetas a la Argentina. Esa es la receta que lleva todo el mundo, es ¿no? Es la forma de ser del Fondo Monetario. Claro. Y vos sabés que... Ahora, perdón, Alejandro, porque en definitiva, digamos, la forma de ser del Fondo Monetario es la ortodoxia económica, son los liberales más extraños del mundo, porque son liberales con pleno y puro intervencionismo en la economía. Pues acá no estamos hablando de fuerzas económicas que se desarrollan, no. Y puro intervencionismo estatal, porque a veces los técnicos del fondo, que no son luminarias, hacen un análisis. En el 2016, 2017, 2018, los técnicos del fondo veían que la deuda no se podía pagar. Pero claro, ahí la decisión de quién depende. De Estados Unidos, que es el principal, el que maneja de alguna manera, pues es el único país que tiene poder de veto en el fondo. Y después otros países que son Japón, China, Alemania, Gran Bretaña y Francia, que van un poco a la saga de lo que decide el mandamás. En su momento Trump le dio plata a Macri, ahora le dio plata a Milei para que no se cayera. Y esto no tiene que ver con ortodoxias económicas, son cuestiones eminentemente políticas para sostener a alguien. Claro. De acuerdo a que te sirva o que no te sirva. Entonces, como Milei sirve a Estados Unidos, porque está sometido a Estados Unidos, es como yo hace poco en Perfil mandé una nota que me publicaron hablando de que esto es una especie de vasallaje, no era una actitud independiente, un jefe de Estado que, bueno, coincide en algunas cosas. No. Esto es que tenemos que hacer lo que ellos nos dicen que hay que hacer. Alejandro, historiador, vasallaje. ¿Cuáles son las condiciones para que haya una relación de vasallaje entre dos? Obviamente, una situación que no es par a la hora de negociar. Por supuesto, un sometimiento permanente. Hoy casualmente veía en La Nación, Milei recorrió 4 provincias de jefe de Estado a Estados Unidos, que fue 17 o 18 veces. Va a ser las 18 horas. ¿Para qué? Bueno, para eso, ¿no? Para eso. Para poder seguir obteniendo financiamiento. Y humillándose y diciendo, está bien, ¿ustedes qué quieren? Que hagamos esto, que hagamos el otro. Claro. Y el otro día le llevaba una cristalina vaca muerta para decirle, mire, el año que viene que pague al fondo 7.500 millones de dólares. Y le habrán dicho, mire, acá tenemos recursos, así que... Claro, acá van a estar, estos son los 7.000. 7.000 al fondo más otros... El año que viene hay que pagar 32.000 millones, de los cuales al fondo hay que pagarle 7.500. Y al fondo todos los años 3.100 millones hasta el 30. Después del 30 la cifra sube. 32.000 millones de dólares el año que viene hay que pagar... que yo no me dan los números donde pueden llegar a salir. Intereses y amortizaciones de capital. Sí, claro. Nunca me imagino que además, poco capital ahí para desendeudarnos. Debe estar. Además, ¿sabes lo que pasa? Esta cuestión de que primero está el sistema financiero, primero están los fondos de inversión, está dado porque en el presupuesto último 2026 ves 3.700.000 millones para salud, sí, un poco menos para educación, para pago de interés de la deuda
14 billones de pesos. ¿Cómo puede ser sustentable un país que tiene una deuda de esa magnitud, que no puede pagarla, que ve obligado a refinanciarla permanentemente y que nadie trata de enfrentar el problema de otra manera? Yo puedo imaginar cómo es sustentable con la mitad de la población. Claro. Pero bueno, somos 47 millones. Con más de 6 millones de personas que en este momento están debiéndole al sistema porque necesitan comprar comida, no televisores ni cosas suntuarias. Y bueno, con gente que no consume ya, cada vez hay menor consumo, aunque Miguel dice que se está disparando. Sí. Ahora, te iba a preguntar justamente sobre eso, porque muchas veces parecieran escindidos, separados, lo que llaman la macro y la micro, ¿no? Entonces todo el tiempo está esta discusión de anda la macro o funciona la macro, pero bueno, la micro todavía no arrancó, como si fueran dos mundos separados o dos instancias. El endeudamiento externo, la deuda pública, ¿está separado o tiene un vínculo, una relación con ese endeudamiento que, aunque Milei lo niegue, todos en su familia, todos tenemos amigos que están hasta las manos con Mercado Pago, con el banco, con la tarjeta? ¿Está separado o funcionan juntos? No, es que es toda una estructura. Vos fijate que cuando un país tiene que pagar semejante nivel de deuda, la plata tiene que llegar de algún lado. ¿Y qué hace Milei? Recorta. ¿Y de dónde recorta? Salarios, jubilaciones, posterga pagos. Hay dinero destinado a determinadas obras, como rutas y caminos, que acabamos de ver que le da una partecita y la otra parte a un plazo fijo. Para que el superávit dé. Es decir, un superávit que en realidad es un superávit ficticio. No responde a la realidad que vos decís, bueno, tengo tales entradas y tales gastos. Y la diferencia, el superávit. No, acá, y a veces yo el otro día que hacía un programa de radio y le decía, mira, es como que si vos tenés un sueldo de 1.500.000 pesos y en tu casa decís, bueno, voy a comer una vez por día, no voy a pagar la luz, no voy a pagar esto, no voy a pagar otro, y sí, te va a sobrar la plata, pero ¿a costa de qué? Claro. Sí, la paz de los cementerios, ¿no? A Milei eso no le interesa, y tan no le interesa que en el último discurso del viernes, yo cuando leía, hablando de los pañuelos verdes y todo eso, y dice, porque claro, eso ha generado una baja en la natalidad y una falta de reposición. O sea, los seres humanos, los hijos, son reposición. Yo te digo, conozco la historia argentina bastante bien. Jamás he visto que alguien, aunque lo llegara a pensar por prudencia, se cayó la boca. Claro. O sea, uno puede imaginar un teórico de la economía haciendo cálculos maltusianos de si llegase a bajar la población, porque se mueren todos, bueno, va a haber más bienestar para el resto que quede vivo, pero no que un político, digamos, no desde el punto de vista más virtuoso del político que tiene que pensar en términos sociales, en términos humanos, puede animarse a decirlo. Claro, pero estos tipos son así, porque Milei además dice eso y no tiene hijos. La hermana no tiene hijos. Claro. Lemoine, que también tuitea, no tiene hijos. Claro. Romo lo mismo. Es decir, todos hablan de que hacer esto, pero ellos... Claro. Es decir, y tenemos un gabinete donde hay que sacar la plata bajo el colchón. Todos tienen la plata fuera del país, en paraísos fiscales. Por empezar, el ministro de Economía, Luis Caputo. El otro día vino acá Claudio Lozano y nos planteaba que el sistema, justamente, este endeudamiento, sobreendeudamiento, este endeudamiento que el gobierno fomenta o profundiza, era quizá la única campaña que estaba haciendo para el año que viene, para la elección. En este sentido, Alejandro, en definitiva, lo que se va a plantear de cara a las elecciones es: yo soy el único que tiene la herramienta para resolver esto, que puede ser un salvataje de Trump, en caso de que Trump todavía esté ahí. Yo lo dudo. Tiene elecciones a fin de año, pero bueno, supongamos que lo esté. Soy yo que puedo tapar esto y más o menos resolverlo y cuidarte que puedas tener un dólar estable, le dice a un comerciante, a una pyme, o el caos. Que esa va a ser la única campaña que de alguna manera el gobierno va a poder presentar y la única que está presentando, construyendo en este momento. Es la deuda como campaña electoral. Soy yo que soy el único que puede más o menos sostener este quilombo a flote, o el caos. ¿Te parece que tiene sentido? El tema es que ¿quién le va a creer? Bueno, la población el año pasado un poco fue a votar con esa idea de soy yo o el caos, ¿no? Una cosa en las encuestas del año pasado y hoy en día. Hoy lo ves que tiene un nivel que está en baja
Y por otro lado... Pero es verdad que los cucos que él construye enfrente, en general... Sí, los trolls que actúan... No, me refiero a los cucos, el cuco electoral, es decir, bueno... Sí, los cucas, van a venir los cucas. Exactamente, no quise decir cucas, pero el cuco, como decir esos fantasmas, van a venir los cucas, pueden venir... Va a venir Miriam Bregman y va a hacer explotar toda la economía por ahí. Yo te aseguro muerte, pero... Es posible, y además, claro, ha habido personajes imprudentes como Quintela, que el otro día dijo... Bueno, por ejemplo... Cuando vengamos nosotros... Es decir, claro, los que manejan los resortes del poder económico, ante eso se espantan y dicen, bueno, este será, usará este lenguaje, será medio loco, pero por lo menos nos va a asegurar que nuestros intereses estén bien guardados. Será un loco, pero es nuestro loco. Ahora, hay que ver cómo reacciona el pueblo argentino. Que a veces, el otro día me preguntaban desde Brasil si no notaba que el pueblo está anestesiado, ¿no? Porque en otros momentos acá hubo reacciones tremendas. Sí. Cuando el caso de López Murphy fue ministro de Economía breve y hizo los recortes en educación, y bueno, duró 2 semanas. Sí. Ahora no pasa nada. Lo que pasa es que ahora hay una represión salvaje a todo aquel que quiere enfrentarse. Vos viste lo que pasa con los jubilados los miércoles. Sí, claro. Gendarmería, prefectura, policía, cascos, los castigan implacablemente. Claro. Y no existe también mucho temor y... Hablo de la dirigencia política también, temor en la dirigencia política enfrente opositora a Milei de plantear un plan disruptivo. Porque vos decías, Quintela fue un poco irresponsable porque vos siendo dirigente político decís eso y podés generar unos ruidos. Claro. Pero, ¿cuál podría ser una solución que pueda venir un político de la oposición y decir, vamos a reestructurar? Y por ahí un argentino dice, otra vez me hablan de reestructurar. ¿Qué reestructurar? Bueno, yo cuando me Por ahí si alguien viene y le plantea... La deuda no se va a pagar porque hay deuda que no corresponde pagar, que es un poco lo que... Sí. ¿No sería una buena apuesta, una buena propuesta o sería también imprudente? ¿Sabes lo que pasa? Yo cuando me hablan de la dirigencia política trato de extremar la prudencia porque tengo una pésima opinión. Ok. Primero porque la conozco desde adentro. Yo fui asesor parlamentario 4 años en diputados y 6 en el Senado con Pino Solanas. Y las cosas que vi... Aunque ese congreso al lado de este era un lujo. Claro. Era un lujo, había otra gente, se discutían otras cosas. Ahora, acá hay realidades que no se pueden soslayar. Entonces, seguir con este sistema es seguir la pendiente hacia abajo. Que un gobierno, que un sector político, dejando de lado los egos, los protagonismos, dejando de lado, es decir, ese criterio de posicionarse nada más que para vivir de la política y no servir a la política, si se lograra una confluencia opositora con una política de Estado para revertir la situación, y la Argentina tendría que cambiar. Y una de las cosas, aunque suena a herejía, es la deuda no se puede pagar. Correa, cuando a veces me dicen, bueno, no, pero eso significa una catástrofe, miren, yo siempre doy 2 ejemplos. La Argentina, cuando Adolfo Rodríguez Sá decretó el default de la deuda, no lo decretó para no pagarla, sino para investigarla. Bueno, ¿qué pasó con la deuda? Se terminó de arreglar recién con Néstor en el fines de 2005, principios de 2016. En esos años, cuando Néstor fue presidente y un poco antes con Duhalde, ¿qué pasó con la Argentina? Creció a tasas enormes, 8-9% el PBI. La inversión extranjera directa creció, no hubo grandes catástrofes ni nada. En Ecuador Correa hizo lo mismo. Cuando asume Correa, no porque se hubiera iluminado, dijo, vamos a investigar la deuda. Claro, cuando empezó a investigarla y se dio cuenta de lo que era eso, yo fui uno de los auditores y después asesor del presidente, nos dimos cuenta cómo se había construido eso. Entonces, claro, cuando vos a los que te han estafado le decís, mira, acá están las pruebas de la estafa. ¿Cómo negociamos? ¿O seguimos de esta manera renegociando, reestructurando? Lo que pasa es que la Argentina nunca lo hizo. Entonces, si algún grupo político decide a través de una propuesta seria no decir estas chiquilinadas, no voy a pagar la deuda. No se puede decir no voy a pagar la deuda, porque la deuda con el Fondo Monerí es plata que vino y hay que pagarla. Eso es absolutamente indiscutible, más allá de cosas del Fondo Monerí que se podrían cuestionar. Pero, es decir, tratar de tener un plan, no solo porque, claro, vos no puedes decir nada más la deuda, acá tenés que arreglar todo. La deuda es una parte fundamental de un acuerdo global de gobernabilidad.
pero tenemos que tener dirigentes políticos que en este momento no los tenemos, salvo excepciones. Está bien, no hablar de nombre porque tampoco por supuesto. Lo que nos interesa acá. Pero, por ejemplo, la categoría o la idea de deuda odiosa cabería acá, de decir, esta deuda, pongamos por caso, acuerdo con el FMI 2018, prestaron por encima, el otro día Máximo Kirchner planteaba esto, prestaron por encima de lo permitido a la Argentina, estas cláusulas chocaban contra el propio estatuto del FMI. Bueno, esto en principio lo vamos a dejar a un costado y no vamos a hacer los cálculos del pago en base a esto, sino en base a esto otro, que sí era lo que correspondía. ¿Eso, por ejemplo, claro, lo que sería una estrategia? Podría ser una estrategia, pero lo que pasa, es decir, en principio, al fondo, lo único que se le puede cuestionar es que haya violado el artículo 6º de su convenio constitutivo, que no le permitía seguir suministrando fondos cuando sabía que los fondos se iban. Estaban en fuga. Es decir, eso lo sabía perfectamente el fondo. Eso es lo único que se lo puede cuestionar, porque está equivocado Máximo Kirchner y los que dicen que no se podía prestar más de lo establecido, porque si vos lees las normas del fondo, dicen se podía prestar a Argentina tal cifra y en casos extremos 4 veces más la cuota argentina, que en ese momento 5.000 millones de dólares, o sea, 20.000 millones. Ahora, lo que no saben los dirigentes políticos, por eso tuve que escribir un libro y publicarlo, es que el fondo puede modificar en cualquier momento sus disposiciones. Bueno, en cualquier momento el fondo puede decir, bueno, no, hay que prestarle 50, le prestamos 50, y no lo pueden cuestionar porque el directorio tiene facultades para hacerlo de acuerdo a sus normas. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el peligro enorme del fondo. Y el otro peligro enorme del fondo, que tampoco que lo casi conocen... no tiene regla, lo que me está diciendo... No que el peligro reglas. del fondo es que no tienen reglas, las hacen ellos. No. Pero perdón, Alejandro, vos en ese caso entiendo lo que me planteas y es verdad que estás en un problema porque estás con los matones más grandes del barrio que te dicen las reglas las pongo yo, pero eran otras reglas, no, pero ahora son estas. Exacto. Te dice el fondo. Perfecto. Ahora, si vos decís, perfecto, yo no puedo pagar, que es lo que decís vos. Acá la realidad es que yo no puedo pagar. También les generas un quilombo al fondo, y ¿no? no tener responsabilidad. El problema grave es que estos matones del barrio vos no los puedes llevar a ningún tribunal internacional porque tienen inmunidad total. Ese es el problema del fondo, que el fondo puede hacer lo que quiera, dañar a cualquier país y es absolutamente inmune, no solo como institución, sino hasta sus propios funcionarios. O sea, dañar al país, perdón, sería convertirte en un paria financiero. No, lo que está pasando ahora con la deuda enorme del fondo que no podemos pagar, la deuda que no tenemos. Y esto que vos me hablás de la deuda odiosa es interesante. Sí. ¿Y por qué es interesante? Yo escribí en el 2015 un libro completo sobre la deuda odiosa y lo que me llamó la atención es que si bien todos le adjudican a Alexander Sack ser el autor de esa teoría, no. Esto surgió en 1898 cuando se firmó el Tratado de París que dio lugar a la independencia de Cuba y Estados Unidos se apoderó de Cuba. Y ahí cuando le reclaman a los cubanos el pago de la deuda cubana, que era escandalosa, los cubanos pagaban hasta las pensiones de los herederos de Cristóbal Colón, ahí dijeron no, esta deuda no se va a pagar. La deuda que había tomado España cuando Cuba era colonia y que Estados Unidos se tenía que hacer cargo como protectorado. No se va a pagar porque ha sido utilizada por un gobierno colonial, no en beneficio del pueblo. Esto posteriormente lo desarrolla un italiano en su libro Tratado de la Ciencia de las Finanzas y después lo toma Sack. Sí, pero Sack se la década refiere, del 20, ¿no? Claro, Sack se refiere exclusivamente a gobiernos dictatoriales. Claro. Ahora, hay un tratadista francés, Gaston Gesset, que en su Tratado de Derecho Administrativo, él plantea, lo importante no es quién contrajo la deuda, si un gobierno de derecha o un gobierno de facto o un gobierno legítimo. Lo importante es si se utilizó en beneficio del pueblo. Bueno, pero es una categoría política muy discutible esa, ¿no? Desde luego. Quiero decir. Ahora, después los norteamericanos perfeccionaron esta doctrina, tan es así que William Taft, que fue presidente de los Estados Unidos, presidente de la Corte Suprema, cuando fue designado árbitro en un juicio con Costa Rica y el Royal Bank of Canada, dijo, esta deuda fue contraída por un dictador, no utilizada en favor del pueblo y en consecuencia puede ser repudiada. Eso la Argentina no lo utilizó por eso nunca. Digo, si nosotros nos vamos al primer empréstito con Baring Brothers allá en 1821, 24, también vamos a encontrar que no se hizo ni un kilómetro de vía férrea, ni un hospital, ni una escuela,
y claramente se pagó mucho tiempo después, acá, pero... Además, acá hay muchos elementos para jugar, pero el gobierno nunca los quiso jugar. Y un elemento... El gobierno, todos los gobiernos, ¿no? Todos los gobiernos. Y una cosa que ser justos también con... Y una cosa que yo planteé, que si bien el fondo tiene todas estas inmunidades, hay un hecho que la Argentina podía jugar y es pedirle a la Corte, que a través de la Asamblea de Naciones Unidas, pedirle a la Corte de La Haya que diga si el Fondo Monetario violó sus normas. Y en consecuencia, al haberlas violado, afectó a un gobierno. Okay. Bueno, eso es un procedimiento que está perfectamente establecido en los reglamentos de la Corte Interamericana, de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y podría aplicarlo el gobierno como un factor de presión y de negociación. Señores, ustedes violaron su convenio constitutivo, ustedes nos dieron dinero que además sabían que no se podía pagar. Un futuro gobierno, porque este gobierno no lo va a hacer, por supuesto, pero lo que está diciendo Alejandro también es interesante pensar que en definitiva la solución al problema de la deuda es política. Claro. Porque como bien decís, no tiene que ver con... Económicamente no hay posibilidad. Económicamente es inviable. Entonces, políticamente hay montones de elementos a jugar cuando hay decisión de hacerlos. Ahora, si vos vas a estar sometido permanentemente a que te diga el Fondo Monetario, mire, usted tiene que ir para acá o tenés que ir para allá, y bueno, entonces tenés que seguir con este reciclaje y en el año que viene tendremos 500.000 millones y seguiremos con 550 y seguiremos pagando y bueno, y saldrá la plata de vaca muerta, de minería, de los agronegocios, pero la mayor parte de eso, en vez de ser volcado al mercado interno, se va a ir de Buenos Aires y de la Argentina en general. Cada vez más. Cada vez porque más. No es que es algo que no pasaba, digamos. No, siempre ha pasado. Cuando era el agro, siempre también ha pasado. salía. Siempre ha pasado. Bien. Si uno le da un corte definitivo a esto, no hay solución, Diego. No hay ninguna solución. Muy bien. Y es política la definitiva. Y es política, totalmente política. Y supongo que tendrá que ver con algo del Palacio y también con algo de la calle, porque, digamos, esa política no va a cambiar por arriba. Y fundamentalmente hablarle a la gente, al pueblo argentino, de la verdad. Señores, esta es la realidad argentina, no este relatito que permanentemente nos cuentan. Muy bien. Un poco para hablar de esa verdad histórica. Aquí estuvo Alejandro Olmos Gaona. Muchas gracias por gracias a vos, Diego.